Bolton es una ley muy injusta. Creo que hablo por todos los cubanos cuando digo que no estamos de acuerdo con ella. No estoy de acuerdo con esa ley, porque esa ley es muy injusta. Es increíble poder pensar eso. En Cuba, todo el mundo ha escuchado hablar de la ley Helms-Burton. Desde pequeño te hablan de esta ley como si fuera el villano de la película. Abajo la ley de ajuste cubano. Vamos. La banderita de la banderita. Vamos. No se puede meter en la estás hablando. Abajo la ley de ajuste cubano. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Échate para atrás. El responsable de absolutamente todo, del apagón, de la comida, del desabastecimiento, de la miseria. Pero antes de seguir, quiero aclarar algo que va a ser importante. Durante todo este video, yo no voy a llamar a esto el bloqueo, porque el bloqueo es la palabra que inventó el régimen para hacerte creer que Cuba está completamente aislada del mundo, que nadie le vende absolutamente nada, nadie comercia con ella. Pero Cuba comercia con España, con Canadá, con China, con Rusia, con México, con decenas de países. Lo que existe es un embargo de un país hacia otro. Ese embargo tiene un nombre oficial, un nombre que el régimen nunca te va a repetir. Se llama la Ley para la Libertad y la Democracia Cubana. Libertad y democracia. Ese es el nombre real. Y hoy te voy a contar por qué el régimen tiene tanto miedo de que tú lo sepas. Para comprender dicha ley, debes fijarte en algo que casi nadie explica. Y es por qué ningún presidente americano, ni demócrata, ni republicano ha podido levantar el embargo por su cuenta. Porque esta ley es la responsable que ningún presidente tenga esa facultad. Uno de ellos fue Obama. En diciembre del 2014 anunció el deshielo histórico con Cuba. Abrieron embajadas, hubo vuelos directos, llegaron cruceros. El mundo entero creyó que todo cambiaba. Bajando esas escalerillas del avión presidencial en esta visita histórica, 88 años han pasado desde la última visita a la isla de un mandatario norteamericano. Va a poder entrevistarse con diversas autoridades de la isla, a tratar asuntos económicos, políticos, universitarios y atención a ese discurso, que es probable que también nos pueda dejar una frase célebre como la que ya dejó en su momento John Fitzgerald Kennedy en Alemania hace ya muchas décadas. En lugar de Ich bin ein Berliner, quizá diga yo soy un cubano más. Bueno, algo parecido, podríamos esperar. Pero el embargo seguía ahí. ¿Por qué? Porque Obama no podía levantarlo. Ningún presidente puede. Y eso tiene una razón muy concreta. Antes de 1996, el embargo contra Cuba era una orden ejecutiva. Lo había creado el presidente Kennedy en 1962. Y como lo creó un presidente con una orden, cualquier otro presidente podía deshacerlo fácilmente. La medida de embargo buscaba que el gobierno cubano avanzara en la compensación de ciudadanos estadounidenses por las nacionalizaciones de empresas. Era simple. Lo que hicieron Helms y Burton en 1996 fue quitarle ese poder a la Casa Blanca. Tomaron el embargo y lo convirtieron en ley del Congreso. Y eso cambia todo, porque para levantar una ley del Congreso necesitas votos, necesitas mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes. No alcanza con una simple firma presidencial. El régimen cubano lo sabe perfectamente. Y cuando le conviene, le dice al pueblo cubano que si el presidente americano quisiera, podría acabar con el embargo mañana. Que es una decisión política, que depende de quien está en la Casa Blanca. Ahora bien, ¿qué dice exactamente esta ley? Porque yo creo que si la mayoría de los cubanos la leyera, se sorprenderían. La ley dice esto: el embargo contra Cuba terminará el día en que Cuba cumpla con unas condiciones específicas. ¿Cuáles condiciones? Te preguntarás. Que haya elecciones libres, con observadores internacionales, que exista más de un partido político, que la prensa pueda informar sin censura, que los presos políticos queden libres, y absolutamente todos ellos, y que ni Fidel, ni Raúl Castro, ni nadie de su familia directa esté en el poder. Eso es todo. No pide que Cuba se vuelva capitalista, no pide que adopten el modelo americano, no pide que cambie su historia ni su identidad. Solo pide lo que tiene cualquier país normal del mundo: libertad de elección, partidos políticos y libertad de expresión. Y aquí hay algo que me hizo pensar mucho cuando lo analicé en profundidad.
Venezuela no tiene ese embargo, Nicaragua tampoco, y mira cómo están los dos. Entonces la pregunta que habría que hacerse es que si el problema de Cuba es realmente el embargo o es el sistema. La ley tiene 4 títulos. El título 2 es el más importante. Define exactamente qué debe pasar para que el embargo termine. No es ambiguo, no es interpretable. Está escrito palabra por palabra desde 1996. Es así que el denominado bloqueo adquirió carácter de ley con el objetivo de mantener las sanciones a la República de Cuba mientras el gobierno se negara a dar pasos hacia la democratización y mostrara más respeto hacia los derechos humanos, según se recoge en el acta. Hay una parte de esta ley que toca algo muy profundo. Es el tema de las propiedades. Y entiendo que a mucha gente le genera emociones encontradas, pero hay que hablarlo. Después de 1959, el Estado cubano confiscó propiedades, casas, negocios, fincas, fábricas, sin pagar nada a sus dueños. Gente que de un día para el otro perdió absolutamente todo lo que había construido en su vida. El gobierno americano tiene una lista certificada de esas reclamaciones. Son más de 8.800 reclamaciones y eso es solo de ciudadanos americanos. No cuentan los cubanos que también perdieron todo.